Hola, bienvenidos a el programa de Entre Mujeres TVAs. Hoy nos acompañan los magistrados eméritos del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada Carmen Zurieta de Merchán y el magistrado emérito Marco Medina Salas. Me gustaría que iniciáramos este episodio comentando aquella anécdota del voto salvado cuando usted era magistrada de la Sala Constitucional ante el recurso de nulidad por inconstitucionalidad que ejerció el entonces fiscal general de la República, doctor Isaías Rodríguez, con ocasión a los artículos que estaban previstos en la ley de mujer y familia de aquel entonces vigente. Coméntenos a la audiencia cómo fue ese voto salvado. Yo salvé el voto en esa decisión porque llamaba la atención sobre esta especialidad fundamental que era justamente la especialidad del derecho que implicara una protección especial a la mujer y que con ello la apartara de los principios normales del derecho penal ordinario. Este fue el inicio. Recordemos que teníamos un movimiento feminista de mujeres que había apoyado la constituyente y que había comprometido a los constituyentes a modificar y sustituir el ordenamiento jurídico viejo por leyes que efectivamente garantizaran la igualdad jurídica de las mujeres. Recuerdo que hubo una manifestación multitudinaria que acudió al Tribunal Supremo de Justicia para pedirle cuentas a la Sala Constitucional de justamente esa decisión que pensaba el movimiento feminista era un revés y un regreso hacia un orden que habíamos pensado evolucionado. Nosotros tenemos que pensar que las mujeres en Venezuela han tenido un proceso de emancipación lento, sostenido, pero yo creo que exitoso. Marcos, ¿qué importancia tuvo para ti ser uno de los pioneros jueces de violencia contra la mujer en Venezuela? Bueno, fíjate, yo primero tengo que hacer referencia a una persona muy especial que es la magistrada emérita Yolanda Jaime. Yolanda luchó incansablemente por el establecimiento de los tribunales que ya estaban contemplados en la ley orgánica del de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, pero indiscutiblemente encontró muchísima resistencia. Esas luchas, como dice Carmen, no pacíficas, sino fueron luchas muy activas, luchas además que entrañaron una sororidad importante entre el movimiento de mujeres, algunas directamente en el mundo político y otras en el mundo académico investigativo, generaron el establecimiento de los tribunales como tribunales pioneros nuevamente a nivel del mundo, tribunales, una jurisdicción especializada que permitía el juzgamiento directo de las agresiones convertidas en delito en contra de las mujeres, pero además agresiones que eran históricas, pero que estaban solapadas por una ley bastante vieja, bastante obsoleta y bastante peligrosa, porque era una ley escondida, una ley que escondía la violencia. Y era una ley que incluso, la ley de protección de la mujer y la familia, era una ley que incluso propendía a mecanismos conciliatorios que convirtieron en un peligro la vida de las mujeres dentro del ámbito conflictivo. Luego se establecieron los tribunales de violencia contra la mujer con un éxito impresionante. Se empezó a bajar la cifra negra de la criminalidad y empezó además a generarse el principio de no impunidad, que es lo que se busca con la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero con una perfecta coordinación, Tulia y Carmen, en esa época entre jueces y juezas y magistrados, magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, defensores públicos, defensores privados, Ministerio Público y organismos de investigación que permitía o que fue generada gracias a los procesos de formación, unos procesos de formación
que además antes del establecimiento de los tribunales de violencia contra la mujer de la jurisdicción especial, fueron sometidos a un proceso de formación incesante, incansable, continuo, permanente, todas las semanas, todos los meses, a través de las políticas de formación del Tribunal Supremo de Justicia. Los jueces éramos preparados, entendiendo que además el problema no solamente era normativo, era un problema que iba mucho más allá de lo normativo, era un problema de poderes, y nos formaron en génesis, en historia del conflicto de violencia contra la mujer, nos formaron en las situaciones diarias que padecen las mujeres y que forman parte de los denominados delitos intramuros. Así que tuvimos un equipo de jueces extraordinariamente formados, muy humanos, muy compenetrados con el proceso y el conflicto que entrañaba la violencia en contra de la mujer. Y ya en lo particular, yo me inicié como juez de violencia contra la mujer en el estado Lara, en la ciudad de Barquisimeto, y tengo los mejores recuerdos para la ciudad y para la jurisdicción. Fui juez de control y juez de juicio en violencia contra la mujer. Pero debo decir que me acompañó un equipo de jueces extraordinario, el doctor Jesús Gerardo Peña Rolando, que hace aún vida en el Tribunal Supremo de Justicia y que además es una pieza, una herramienta fundamental humana dentro del máximo tribunal de la República. La doctora Natalín González, que se encuentra ya en su profesión académica, ya retirada de la jurisdicción. Bueno, fue un equipo de verdad que nos compenetramos con el asunto, con el problema, y creo que fuimos, Carmen, de los primeros a nivel nacional, ¿no? Y como lo decía Carmen, éramos los únicos jueces varones en el interior de la República, y bastante compenetrados. Y yo debo decir también que sufrimos bastante los embates de la violencia patriarcal del momento, del androcentrismo, el machismo popular. Como jueces de violencia contra la mujer nos vimos incluso atacados en su época por compañeros jueces ordinarios que no entendían el proceso y no entendían tampoco cómo dos jueces varones formábamos parte de la Jurisdicción Especial de Violencia contra la Mujer, y contra esos embates discriminatorios luchamos también, incluso discriminación de mujeres socializadas hacia el poder patriarcal, que también nos tocó enfrentar. Y sin embargo, las luchas académicas, las luchas políticas, sociales, conseguimos en su época el apoyo, por supuesto, de las magistradas fundadoras, conseguimos sobreponernos a esas situaciones de discriminación, y al punto que ya luego de un tiempo en la jurisdicción, más bien los jueces ordinarios venían a consultarnos a nosotros, resolver algunos conflictos que traspasaban la ley especial y se iban a la ley al procedimiento ordinario. Porque recuerda, Carmen y Tulia, que en esa época de inicio el femicidio era tratado por la vía ordinaria, no era tratado por la vía iniciado. No era un delito y se trataba era como homicidio. Entonces los jueces, por mandato de la ley, tenían que declinar. Luego se generaron todos esos procesos interesantísimos a través de la jurisprudencia que tenían que ver con el fuero de atracción y las futuras reformas que siguen haciendo el país, siguen haciendo Venezuela, y hay que decirlo con mucho orgullo, pionero en la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Luego se introducen reformas, se introduce el delito de femicidio junto a otros tipos delictivos que vamos a seguir planteando en los sucesivos programas, porque nos interesa que sigamos nosotros formando a los compañeros, no solamente a los abogados y a las abogadas, sino además al resto de la población que está ávido de estas nociones importantes. Bueno, fíjate, Carmen, hay puntos importantes, y tú lo acabas de decir, y Tulia, la ley no es perfecta, la ley es perfectible. Efectivamente, es un movimiento que pasa ya a ser una disciplina, y como lo dices tú, lo que sí creo yo es que tiene que ser activo. Esa disciplina no puede encerrarse y no puede meterse en cuatro paredes, porque eso permite que los sectores o los factores de poder vayan quitando algún tipo de engranaje del movimiento y corramos el riesgo de quedarnos lineales en los procesos de transformación.
porque necesita transformaciones aún el movimiento, necesita adecuarse a los nuevos estándares de lucha, a los nuevos procesos de cambio. Así es. Cuando nosotros éramos jueces, yo recuerdo que se generaron unas sentencias importantísimas y esas sentencias relevantes para todo el camino que hemos recorrido hasta el día de hoy, pues introdujeron cambios en la visión que teníamos nosotros para decidir y para participar en resolver el conflicto que tenían las mujeres de violencia tan fuerte. Yo recuerdo una sentencia, seguramente te va a hacer sacar el pecho, porque fue la famosa sentencia 272 del año 2012, febrero del 2012. No recuerdo muy bien la fecha, porque tú sabes que yo soy muy limitado para recordar numéricamente la fecha. Sin embargo, fue una sentencia que me marcó. Primero porque Carmen Zuleta era la madre de los votos salvados Que te ha marcado. y la que más me ha marcado. Y Carmen Zuleta era la llamada magistrada del error inexcusado. Así que todos los jueces estábamos muy pendientes con esa 272. Pero introdujo unos elementos importantes que tú lo hiciste ver también como investigadora, que fue primero una noción de flagrancia distinta a la noción que había, con muchísimo respeto para la persona que era aprehendida, que es el presunto agresor. Y además introduce la facilidad o la flexibilización de elementos documentales que permitieran corroborar el posible delito en el momento en que se generaba, por las distancias que había, por las dificultades de las mujeres de acceder, por ejemplo, a un centro sanitario, a un centro hospitalario, por las distancias que había, nos permitían a nosotros de manera humana percibir directamente la violencia a la que había sido sujeta la mujer. Entonces, estas jurisprudencias optimizaron el proceso, generaron también unas líneas de acción importantes que luego se conceptualizaron en políticas de Estado y que además eso permitió que se generaran futuras reformas en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Yo creo que desde el punto de vista histórico esos elementos fueron importantísimos. ¿Qué otro aporte pudiéramos hacer en esta materia nosotros que estamos discutiendo este problema? Mira, yo creo que hay muchísimo por hacer todavía. Hay muchísimo por hacer porque nosotros todavía podemos comprobar una percepción machista acerca de la jurisdicción de violencia contra la mujer. Vemos que frecuentemente hombres quejándose de que esa es una jurisdicción contra los hombres, que hasta cuándo más las mujeres, que realmente, lo cual no hace amigable la jurisdicción. Y una de las preocupaciones de la Sala Constitucional fue siempre cuidar de que no se hiciera, de mantener, como tú lo dices, el equilibrio procesal entre el agresor y la víctima. El hecho, por ejemplo, recuerdo una sentencia importante del 2018 de la Sala Constitucional, donde la cual se limitó el establecimiento de las medidas de garantía, las medidas cautelares de garantía que establece el Ministerio Público y las medidas también cautelares de los tribunales de violencia con respecto al agresor. Por lo cual muchas veces al agresor encontrábamos hasta el 2018 que el hombre que era imputado como agresor, se le imponían tantas medidas cautelares que el tipo pues se paralizaba, era casi la muerte civil. Se le sacaba del negocio, se le ponía un veedor al negocio, se le sacaba de su casa, no podía estar en su casa, órdenes de alejamiento. La Sala Constitucional, para evitar esa desproporción, estableció que solamente podía establecerse 3 medidas en la Fiscalía y máximo 3 en los tribunales. Importante para mantener realmente una igualdad
procesal. Por otra parte, importante el hecho de que toda la jurisprudencia que la Sala Constitucional ha desarrollado en pro de la mujer víctima ha sido novedosa en el derecho penal y ha sido incorporada después al derecho penal ordinario. La víctima en el Código Procesal Penal no existía originalmente. O sea, no existía como un sujeto del proceso. Es la Sala Constitucional la que le da derecho. ¿Y cuál es derecho? El hecho de ser notificada siempre de la ejecución de un acto procesal. No se requiere su asistencia, sino su notificación, so pena de nulidad si no es notificada. Esto es importante porque el norte constitucional es para mantener el debido proceso, pero en la práctica mantener el debido proceso para un juez es hartamente difícil y lo puede señalar el magistrado, pues, que ha sido juez. No, y fíjate algo importante, que todos esos elementos que tú vienes mencionando desde el punto de vista jurisprudencial es, como dijo Tulia, necesario mantenerlos e insertarlos a través de las políticas de Estado en materia comunicacional. Si hay algo importante que tiene que profundizarse en este proceso de reivindicación de los derechos de las mujeres, es el ir acompañado esta política de Estado de protección con otras políticas de Estado importantes. Y una de esas políticas de Estado no solamente es la comunicacional, sino la formativa. Nosotros tuvimos, y bueno, valga la oportunidad para enviarle un gran saludo a Elida Ponte Sánchez, que fue nuestra docente en el doctorado, y también se incorporó en esa oportunidad María León, la doctora Otilla Kaufman, que han sido pilares también del ejercicio de protección de los derechos de las mujeres. Y centro de investigación de la Universidad Central. Como eso. Y efectivamente se generó una política constante y continua de preparación y formación a través de diplomados, el diplomado de Derecho y Género, que fue fundamental. Pero también ha habido un descuido por parte de las universidades en Venezuela. Si bien la Escuela Nacional de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia han sido persistentes en el proceso formativo, también es necesario que las universidades en conjunto planteen la iniciativa de generar las cátedras en materia de derecho de las mujeres, en cátedras en materia de derecho de género, porque además transversaliza todos los procesos de discriminación que puede haber o que se pueden dar en una sociedad determinada. Yo considero que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es un punto esencial y además un punto de inflexión para visibilizar a todos los sectores que históricamente han sido marginados, porque todos esos sectores siempre tienen como foco de atención a una mujer discriminada. Las distintas enfermedades que se han vuelto pandemia las padecen con mayor penuria, con mayores niveles de dificultad las mujeres. Los procesos de aislamiento en materia de formación, las mujeres. Fíjate que incluso la academia, Carmen y Tulia, dos académicas importantes, han invisibilizado el factor primordial que han tenido algunas mujeres en la consecución de objetivos y de logros importantes en los distintos sectores. Yo siempre pongo como ejemplo en las distintas teorías del conocimiento y las teorías del derecho que no se mencionan mujeres. Y resulta que hay mujeres importantes a nivel del orden mundial que han generado conceptos claves en la solución de los conflictos que aborda el derecho. Evelyn Reed, si tú preguntas, Carmen y Tulia, a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, a nivel de estudio de quinto nivel, ¿quién es Evelyn Reed? ¿Quién conoce a Evelyn Reed? Nadie va a levantar la mano porque Evelyn Reed no es mencionada en la academia, no es mencionada en las universidades. Pasa lo mismo que pasó con Madame Curie, que le negaron durante mucho tiempo la posibilidad de asistir de asistir y de obtener
el premio Nobel de Física, el premio Nobel de Química, al final fue una mujer importantísima. Sin embargo, las presiones llevaron a que la academia otorgara el premio. No obstante, sus hijas y sus nietas, que han sido investigadoras también de primer orden en el espacio de la química y la física, también han sido aisladas y discriminadas. Pareciera que pagan el precio de las luchas que generaron la obtención del Nobel y el reconocimiento a Madame Curie, y sin embargo, también es invisibilizada por las academias en estas materias importantísimas. Cuando nosotros nos vamos a la medicina, a las academias o las universidades de medicina, también los factores importantes de los descubrimientos de las mujeres pues son totalmente solapados. Entonces yo sí creo importantísimo para el respaldo, para el resguardo además de la legislación y los avances que hemos tenido en Venezuela y que, repito, son referencia a nivel del mundo entero. Es necesario que se afiance la política de formación con la incorporación de las distintas universidades, de los institutos de investigación en esta materia tan importante, y que eso permita además que se irradie a otros espacios y a otras políticas de Estado. La política comunicacional es fundamental, es esencial. La mujer víctima de violencia necesita conocer el procedimiento y necesita conocer ante quién va a acudir a formular una denuncia. Necesita conocer la intervención de los distintos grupos de atención. La mujer víctima de violencia tiene necesariamente que saber que está acompañada, que tiene un grupo de atención primaria, que es el entorno familiar, que tiene grupos de atención secundaria. Lo mencionabas tú, no es posible que nosotros por desconocimiento estemos cortando la asistencia, que una asistencia gratuita es obligatoria por parte del Estado también, de las instituciones encargadas de velar por la representación de la víctima en un proceso. Y que todavía a estas alturas de la vida, como una constitución de avanzada, que es una constitución humanista, una constitución socialista, nosotros tengamos la dificultad de que estas mujeres que pueden, o estos organismos, estas instituciones que van a representar a la mujer de manera gratuita, pues no se les permite en muchos casos el acceso al proceso, y si se les permite, se les dificulta exigiéndole una representación que solo se da con el hecho de la identificación y el acompañamiento de la mujer, que no requiere ningún tipo de formalismo en cuanto a un poder. Va la ley. Exactamente. Entonces, son cosas que se tienen que ir mejorando, pero se tienen que ir mejorando a través del acompañamiento de las políticas de Estado alternas, políticas de formación permanente, no solo para jueces, no solo para sujetos que intervienen en el proceso, sino política de formación para todo el que aborda el problema de la violencia contra la mujer. Tenemos que retomar nuevamente, y retomarlo, digo yo, con fuerza. Hay que manejarlo con fuerza. Yo sé que los tribunales lo están haciendo, pero hay que hacer muchísimo más para generar convenios con las instituciones del Estado en materia de formación para el hombre agresor, para el varón agresor. Que los institutos regionales reciban al varón que es condenado o el que es sometido incluso a una medida de protección y seguridad o una medida cautelar, y sea formado, porque además un plus que tiene el procedimiento especial para proteger los derechos de la mujer es que además es un procedimiento formativo, es un procedimiento que forma al hombre agresor y trata de insertarlo en un proceso paritario, igualitario, como lo mencionaste, Tulia, que está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, un proceso que permita que ese hombre, durante el recorrido para resolver el proceso de agresión que se dio en contra de la mujer, sea formado además, y que ese proceso de formación permita que ese hombre sea multiplicador. Yo recuerdo que cuando se dispuso que nosotros tuviéramos ese rol importantísimo como jueces, nosotros enviábamos no solamente al varón agresor a recibir charlas y talleres en los institutos de protección de la mujer, que los daban y los daban muy seguido, sino que también una vez recibían esos procesos de charlas y de formación, los enviábamos a las escuelas y a los liceos, hagan necesariamente multiplicadores de lo que ellos habían aprendido,
y minimizaran la carga de violencia que había en las escuelas y en los liceos en contra de la mujer. Entonces yo creo que eso hay que retomarlo, hay que empezar a trabajar en eso. Estos programas, estos espacios comunicacionales de redes sociales son esenciales, son fundamentales porque nos permiten ser multiplicadores extensivos hacia sectores que ahora son más visuales, son más auditivos que en otra oportunidad. Entonces yo aplaudo nuevamente la iniciativa que han tenido para que yo pueda estar entre mujeres, así que contento con esta evaluación. Por eso, Marco, Entre Mujeres Te Veas. Así es, Entre Mujeres Te Veas, y además me voy a ver varias veces Entre Pero Mujeres. casi que nos quita un título. Habla más que las mujeres. Bueno, hasta un próximo programa.